Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Somos el grupo 3 y nos toca hablar sobre la industria minera, específicamente sobre Codelco. La historia de Codelco comienza en 1971 con la promulgación de la reforma constitucional que nacionalizó el cobre y la creación de la Corporación Nacional del Cobre, o como se le conoce comúnmente, Codelco, fue formada por decreto el 01 de abril de 1976. Codelco Chile es nombrada una de las empresas del Estado, donde se agrupan los yacimientos existentes en una sola corporación, de manera minera, industrial, comercial y con personalidad jurídica. También es de patrimonio propio. La primera misión de la empresa fue profundizar la transformación administrativa, darle la explotación de los yacimientos nacionalizados, sus establecimientos, faenas y servicios anexos. Además, detrás de Codelco presiden varias minas bastante conocidas a nivel país, como la mina Gabriela Mistral, la mina Chuquicamata, la mina Andina, entre otras. Dentro de la industria minera podemos observar que el ingeniero químico puede participar en varios procesos. Como por ejemplo, ver el nivel de pureza que tiene el material que se requiere alrededor de todos los procesos. También podemos observar que puede ver el nivel de pH, acidez o basicidad, dentro de las soluciones líquidas que se ocupen en los procesos variados que hay. También podemos observar que el ingeniero químico implementa nuevas áreas de investigación de los materiales o busca nuevas aplicaciones del material en distintos aspectos de la vida. El proceso de extracción del cobre parte con la exploración realizada por los geólogos para saber los tipos de rocas en el subsuelo y si existen minerales para extraer o no. De acuerdo a las características de los procesos geológicos, el cobre puede estar presente en la corteza terrestre en dos formas, sulfuros y óxidos, y dependiendo de estos, los procesos por los cuales se obtendrá el cobre. La diferencia entre ambos es que los sulfuros contienen minerales formados por combinaciones de cobre, azufre y hierro, los que le otorgan un aspecto metálico, y los óxidos se encuentran en la superficie o cercana al yacimiento y contienen óxidos de cobre de un color verde o azul. Pero nosotros hablaremos del proceso del sulfuro de cobre. Pero antes está la extracción de cobre desde la mina. Este proceso se lleva a cabo a través de 4 etapas fundamentales: perforación, tronaduras, carguío y transporte. Luego de todo lo ocurrido anteriormente, comienza el proceso para obtener el cobre desde las rocas. El primer proceso por el que pasa es el chancado. El objetivo de este proceso es disminuir e igualar el tamaño de las rocas a media pulgada. Para lograr este tamaño, deben pasar por 3 procesos de chancado. La primera etapa, que las disminuye hasta 8 pulgadas. El segundo, que los disminuye hasta 3 pulgadas. Y el último, que los disminuye hasta media pulgada. Y en caso de que las rocas no logren este último tamaño, deben retornar a la primera etapa. Luego de esto, dependiendo del tipo de cobre que se tratará, dependerán los siguientes procesos. En el caso de los sulfuros son molienda, flotación, fundición y electrorefinación. Y para los óxidos, lixiviación y electroobtención. Luego viene la molienda. Lo que hace la molienda es reducir aún más el tamaño del material para que sea más fácil separar el cobre del resto de la sustancia. Esto pasa por 2 etapas. Primera etapa de la molienda es la molienda de barras. Es un equipo en el cual caen libremente las barras de acero. Luego pasa por la molienda de bolas, en el cual que es un molino que contiene bolas de acero de aproximadamente 3 kilogramos, las cuales van chocando por 20 minutos, lo que provoca que el material tenga un tamaño de 0.18 milímetros. Bueno, como podemos observar, en este proceso el ingeniero en ejecución química tiene su participación porque en el molino de barra se agrega agua más reactivos, los cuales generan un proceso más ameno dentro del siguiente, que va a ser la flotación.
En la flotación lo que se hace es sumergir el material obtenido anteriormente en unas enormes celdas de flotación, la cual contiene reactivos colectores, depresores, espumantes y otros aditivos. En esta celda se bombea aire, que debido a los reactivos que contiene, logra que el cobre y el molibdeno ingresen a unas burbujas y salgan a la superficie de la solución, para así poder extraerlos. A ver, como podemos observar en este proceso de flotación, el ingeniero en química debe participar, ya que él debe ser el encargado de supervisar la cantidad de colectores, que son los reactivos de colectores, espumantes, etc., y la cantidad y la acidez que va a tener esta piscina para generar el proceso de forma correcta, y que el cobre salga flotando para arriba y el material que sobra, y que va a ser el resto, se quede sumergido. Ya, seguimos con la fundición. La fundición se basa de 4 partes. La primera parte va a ser el muestreo que se va a tener que hacer por la flotación para ver la cantidad de material que hay. Se puede dividir en hierro, en sílice, en cobre, etc. Luego de esto también se va a observar la cantidad de humedad que va a haber dentro del mismo muestreo. Luego el material va a ser pasado a hornos que se calentarán a 1200 grados Celsius para que el material se funda, por decirlo así, se pase a un estado líquido y se divida dependiendo de la cantidad de calor que necesite para derretirse. Luego pasamos a la conversión, que es donde el cobre, que es el material que queremos, con combinaciones químicas queda mucho más puro. Y finalmente pasamos a lo que es la pirorefinación, la cual se basa en extraer el oxígeno que hay dentro del material para que el cobre quede con un mucho mayor porcentaje de pureza, que este porcentaje de pureza va a ser del 99.7%. Y el último proceso productivo del cobre sulfurado es la electrorefinación. En esta etapa se coloca un ánodo, que es una plancha de cobre obtenida en la fundición, alternado de un cátodo, que es una placa de metal, en celdas electrolíticas. Estas son piscinas de gran tamaño con una solución de ácido sulfúrico y agua, donde se hace pasar corriente eléctrica. Esta corriente hace que el cobre se disuelva del ánodo, produciendo cationes y electrones, que se adherirán al cátodo. Este proceso puede tardar entre 12 a 14 días, en donde alrededor de un 85% se disuelve y otro 15% se retira, se lava y se vuelve a la fundición para que retorne a esta etapa nuevamente. De esta forma se forman cátodos de un 99,99% de pureza. Ahora continuaremos con lo que es el diagrama de procesos. Como podemos observar, el primer proceso va a ser el de chancado, el cual va a pasar por 3 demoliciones, que su objetivo va a ser generar fragmentos de un tamaño de 1/2 de pulgada. Si esto no es así, y es mayor, va a volver a la primera demolición y va a repetir el proceso hasta que alcance el tamaño. Luego va a pasar a lo que es la molienda, lo cual va a generar una disminución del tamaño aún mayor, colocando el material en 2 molinos, unos de barra y otros de bolas, los cuales van a triturar el material mucho más, y dentro de esta molienda, en el molino de barra se le va a agregar agua más reactivos, los cuales van a generar un proceso mucho más ameno dentro de la flotación. Ya. Después pasa por la flotación, que es un proceso donde se le agregan los reactivos espumantes, colectores, depresores y otros agentes, además de aire. Luego empieza el proceso de la fundición, el cual cuenta de 4 etapas, donde lo primero sería analizar el material, después se funde, después se separa de los residuos del cobre, que eso es la conversión, y por último se extrae el oxígeno, que vendría a ser la pirorefinación, y aquí es donde se le agrega gas natural con vapor de aire. Luego de la fundición, lo que se hace es moldear el cobre, y luego pasa a
a la siguiente etapa, que es la electrorefinación, donde se le agrega ácido sulfúrico y agua, además de corriente eléctrica, para separar el cobre del ánodo. Bueno, en el caso de que el cobre quede en el ánodo, este va a volver a la etapa de fundición para retornar después a esta última etapa. Y lo que quede en el cátodo ya va a estar listo para ser comercializado.